Al tratar sobre los precios, Santo Tomás tiene como dos elementos a tener en cuenta. Es decir, por un lado, la formación del precio como un hecho económico y por otro lado, la idea de que este precio, al mismo tiempo de ser un hecho económico, vamos a decir así en el sentido moderno, también debe ser justo. Entonces, el precio tiene que satisfacer estas dos características, es decir, tiene que poder resolver el hecho de solucionar el elemento, diríamos, económico del valor y el hecho inherente a la justicia de este precio. Entonces, en la medida en que uno busca resolver este problema, se encuentra con un problema, que es el precio justo supone que la virtud de la justicia tiene que estar allí presente, y la virtud de la justicia pide encontrar un justo punto medio en el cual no haya ni de más ni de menos. Si hubiese de más, sería un precio injusto, y si hubiese de menos, sería también un precio injusto. El problema es que, a diferencia de lo que sucede en otras realidades, con el precio, este punto justo no parece ser tan fácil de determinar, incluso por personas razonablemente prudentes que podrían estar en un razonable desacuerdo respecto de si un precio establecido es justo o es injusto. Santo Tomás es muy consciente de este problema que supone elementos de tipo nociológico y también circunstancial, es decir, se mezclan muchos elementos, por lo cual Santo Tomás se da cuenta que la idea de que haya un precio justo, entendido como un punto exacto, más allá del cual o menos del cual el precio se transformaría en injusto y volvería inmoral la acción, parece ser algo fuera de la realidad humana y fuera de la realidad del comercio real que se vive diariamente en los mercados de su época y de nuestra época. Para solucionar esto, Santo Tomás apela a la noción de latitud, es decir, lo que él va a plantear es que más que pensar el precio como un justo, ¿no? El precio justo como un punto, habría que pensarlo como una línea, o hoy diríamos en un lenguaje más contemporáneo, como una zona. Es decir, hay una zona de puntos, para decirlo de un modo más contemporáneo, donde todos los precios que se dan en ese espacio son justos. Es decir, entonces habría una zona por encima de ese justo punto medio ideal, donde los precios también serían justos, y una zona por debajo de ese justo punto medio ideal, donde los precios también serían justos. De esta manera, Santo Tomás muestra primero lo difícil que es el conocimiento de las realidades económicas prácticas en el mundo cotidiano. Es decir, que a diferencia de lo que sería conocer la naturaleza de los animales, que aún así también tiene su dificultad, en las realidades económicas, al estar asociadas a la noción de uso, y esta noción de uso estar en última instancia atada a las circunstancias también que se viven social e individualmente, implica reconocer entonces que este valor nunca puede ser un punto exigible a las personas, pero sí puede ser una latitud exigible a las personas. Entonces, la recomendación que hace Santo Tomás acá, y que permitiría establecer un diálogo con la economía contemporánea, es la idea de no dejar de pensar el precio justo como un precio exacto, y más bien pensarlo como una latitud, dentro de la cual el comercio se da con una razonable equidad y con una razonable racionalidad económica también allí presente.